todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Ya creo que ya el lema te lo vas aprendiendo, porque lo que queremos es que tú te pares en los caminos de tu vida, reposes un poquito y escuches la palabra de Dios a través de estos programas que estamos haciendo con mucho cariño. Emitimos desde el 100.2 de FM, que es la sintonía que te acerca a Dios. ¿Qué radio es? Pues efectivamente, Radio Amanecer, la radio amiga que está siempre disponible para que puedas escuchar música y programas que tienen como objetivo conocer más de la palabra de Dios. Bueno, como sabéis, la realización del programa está a cargo del proyecto Vida, que es un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, pues va de la mano del Señor como colaborador suyo, porque el director es él y es el que nos va guiando. Y está producido el programa por las Iglesias del Monte. Y hay algo muy importante que siempre decimos. Este programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores, ni más ni menos. Esa cobertura espiritual es muy importante para poder abordar esta aventura contigo, porque lo que queremos es disfrutar juntos en armonía. Bueno, pues hoy nos toca ver la biografía, una especie de conocer la parte íntima y personal de pastores y ministerios que nos rodean, que quizás conoces de vista, unos hablan más, otros hablan menos, unos son más conocidos, otros menos, pero este está en todos lados. Os voy a presentar a mi querido amigo Jesús Pedrosa. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Encantado de recibirte en el programa. Igualmente, es recíproco. Bueno, él es un amigo querido ya de hace muchos años, él es abogado. Voy a leer porque tiene varias cosas, no te creas. Él es consejero de justicia del CESMA. El CESMA ya sabéis que es el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. A nivel nacional está FEREDE, que nos representa, a nivel autonómico está el CEA, el Consejo Evangélico Andaluz Autonómico, y a nivel provincial pues está el CESMA, el Consejo Evangélico Provincial. Pues él es el consejero de justicia y también en FEREDE, a nivel nacional, el consejero de lugares de culto. Y bueno, como hemos dicho, es abogado, pastor, padre de familia, nieto, abuelo todavía no eres, ¿no? Todavía no, todavía no. Bueno, pues lo que Llegará. llegará. Yo ya soy abuelo, tengo ya 2 nietos y estoy encantado, vamos. Claro que Bueno, sí. Jesús, queremos conocerte un poquito más. Queremos saber, pues bueno, ya hemos escuchado tu ministerio, lo que tú haces, pero ¿qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué hay detrás de esa fachada que conforma tu vida, ¿no? Por ejemplo, empecemos por el principio. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Antequera y al día de hoy, pues toda mi trayectoria, quitando el periplo de la universidad, que fue en Málaga, estudié en Málaga, y quitando el periodo del servicio militar obligatorio por aquella época, que Ajá. lo realicé en Granada, pues toda mi vida he estado residiendo en Antequera. Allí Casado con naciste. una, sí, casado con una antequerana y mis Chiquillo. hijos son antequeranos, Como los molletes, ¿no? como los Antequeranos. molletes. Oye, ¿y tu gente, tu familia, tus padres nacieron allí o ellos venían de otro lado? No, mis padres también los dos eran de Antequera, los dos han nacido en Antequera y siempre también vivieron en Antequera, aunque a mi madre la perdí muy jovencito, pero sí, también era Antequera. Vaya, Antequera tiene solera, ¿eh? Ahora, bueno, es un gran pueblo, pero antaño era una gran ciudad, ¿no? Sí, de hecho en el siglo de oro era de las 25 poblaciones o municipios más poblados de España. También por el tema de las órdenes religiosas, había mucho censo de eclesiásticos en la ciudad. Claro. Aquello es que es un monumento vivo, vamos, pues vas por las calles y hay monumentos por todas partes, casas antiguas, iglesias, la verdad es que es muy bonita. Os recomiendo si no Pues habéis sí, estado. aprovecho, invito a todos y el que quiera, si me echaba el teléfono con tiempo, pues le enseño lo que sé de la ciudad, no hay ningún Ole, problema. cogemos el testigo. Pues sí, Sí, señor. sí, me Y encanta enseñar mi ciudad, me encanta. pues mira, no sería mala idea hacer una excursión con la Ninguna iglesia e ir valía. allí y que nos brinde un paseo por la ciudad. Entonces, toda tu gente, ¿y cuántos hermanos tienes, Jesús? Nosotros nacimos 6 hermanos. Hace 6. unos añitos nos dejó justo el que iba delante mía, mi hermano José Antonio, mi hermano Pepe. Ajá. Y bueno, los demás pues estamos todos, también todos casados, con descendencia. Así que la familia, pues puedo decir que somos una familia grande, porque claro, 6, somos sí, sí. cinco varones y una varona.
Madre mía, una niña entre tanto varón, pobrecita. Sí, sí. No, no, una princesa, una Ah, princesa. la habéis Claro, hombre, cuidado, ¿no? claro. Entonces, ¿tú qué estás en medio? No, yo soy el quinto, El que dicen, quinto. sí, sí, Vaya. hay un refrán taurino que dice que no hay quinto malo, pues yo fui el quinto y después mi hermana, y después mi hermana. Oye, y siendo de los más pequeños de la familia, ¿cómo era tu relación familiar? ¿Te excluían? ¿Decían, ah, este era el chico? ¿O te incluían en su juego? Bueno, el chico siempre es el chico, en toda la familia. Yo además que es un estereotipo que se viene repitiendo, parece, en nuestra cultura de una manera bastante asidua. Pero bueno, es que había mucha diferencia entre algún hermano, con el mayor me llevo 10 años y a partir de ahí dos con cada uno. Entonces, claro, era... Claro. Además es que antes en las casas se vivía, por lo menos aquí en el interior, era muy normal que las familias tuvieran de 3 a 5 hijos de una manera fácil. Entonces, casi todos los chicos estábamos jugando en la calle Sí, con ¿verdad? otros chicos. ¿Tú eras el más mimado o no? Porque el chico, la mamá, o te Sí, cría, sí. o, Yo fui un niño mimado, claro, hasta que nació mi hermana, que yo siempre digo que me destronó, pero bueno, hasta entonces estuvo bien la cosa. pero ¿hubo celo o no? ¿Hubo celillo? Bueno, que yo recuerde, no, lo que pasa es que sabemos que la memoria muchas veces es selectiva, ¿verdad? Sí, sí, En sí. mi recuerdo no hay un celo ni hay esto, ¿no? Pero bueno, más bien habría que preguntarle a mi hermano. Ellos lo vivirían de otra forma, seguro. ¿Tienes sensación de familia numerosa, feliz, en armonía, de unidad? ¿Cómo Sí, sí. recuerdas tú, así a bote pronto, a vista de pájaro, tu Hombre, infancia? yo siempre digo que yo tuve una infancia de niño feliz. De Ujú. niño feliz, mi familia, mi padre trabajaba bueno, después de un periplo, pero ya cuando consolidó su trabajo, pues trabajaba en lo que era la antigua caja de ahorro de Antequera, Ah, y y claro, pues no era, digamos, puesto acomodado, si bien no de ricos ni ninguna, ujú. pero realmente no, yo en lo que yo recuerdo no me faltaba de nada. Cierto que mis hermanos vivieron otra época y también vivieron quizás más escasez, pero yo viví, bueno, una familia normal de aquella época de clase media. Sí, sí, sí. Tú tienes pinta de ser listo. ¿En el colegio eras bueno estudiando o no? Porque hay gente que ha llegado lejos y después dice, yo era muy mal estudiando. Pero, Yo, yo, yo empecé muy mal, yo empecé muy mal. ¿y eso? Yo recuerdo de niño que cuando fui a entrar al colegio de La Salle, yo estudié la antigua Ah, EGB en La Salle, y como había mucha demanda, pero antes era de otra forma, antes no era como ahora por distrito, y antes pues cuando había mucha gente, hacían un examen de ingreso. ajá. Y entonces lo que yo recuerdo que yo en el examen de ingreso saqué un cero. ¿Y eso por qué? Porque no tenía ni idea con 6 años de nada, no sabía leer, no sabía nada. Nadie se había ocupado de mí en ese aspecto. Y yo era feliz. Y vino el director de La Salle a mi casa a hablar con mi padre, porque claro, con 4 niños en el colegio y el quinto no se podía escapar. Así que mi padre se comprometió a enseñarme a leer a marcha forzada, y recuerdo de leer con él el diario Pueblo y el Mortadelo y Filemón. Así que así aprendí y entré, y a partir de ahí, pues poco a poco fui ganando confianza. Pero Ajá. no era ningún lumbrera, ¿eh? Yo nunca he sido el más listo de la clase, que va, que va, que va. Pero si eres de un hombre de tesón, ¿verdad? Si Sí, eres eso sí, esforzado, ¿no? de codos. Sí, De- sí, es verdad. Sí, sí. que al A mí, final a todo... mí me, a mí me gusta estudiar, Juan Carlos. A mí no me pesa estudiar. Es Mm, algo que me gusta. Me cuesta, ¿no? sí, sí, sí. Pero me gusta, sí. ¿Y a qué jugaba en el colegio? ¿Cuál era tu deporte? ¿El fútbol Oh, como el todo fútbol, cristiano? fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol en la plazoleta, el fútbol en la calle, el fútbol en cualquier rincón, el fútbol en el cuarto de mi casa, regañándome. El fútbol, fútbol, fútbol. En principio fútbol, luego después ya practiqué otros deportes, sobre todo tenis. Ah, mira, tenis. Pues Sí, escúchame, sí. me estoy acordando ahora cuando tú estás hablando de fútbol a todas horas, que cuando le hice la entrevista a César Vidal, él decía, yo era el raro del colegio. Dice, los demás estaban jugando al fútbol y yo estaba en una esquina leyendo un libro. Sí, sí, Dice, y no, eso no, pues con 6, 7, 8 años. yo estaba muy integrado en el equipo. Así que, bueno, eso está bien, está bien. Bueno, y el tema religioso, ¿cómo lo llevaba en aquella época? ¿Familia tradicionalmente católica? ¿Ibas a misa o era y los católicos de Sí, confesión?
Mis padres eran tradicionalmente católicos, como bien dices, pero los dos tenían un corazón muy, 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 ¿cómo diríamos? Muy cercano a Dios, a las cosas de Dios, sobre todo a ayudar al prójimo y a no ofender. Ese era el lema en mi casa de mis padres, era ayudar en lo que se podía y tratar de ofender, el nunca ofender, ¿no? Entonces eso es un poquito de cariño en la casa y todos mis hermanos creo que tenemos ese talante heredado, lógicamente, consolidado por mis padres. No eran unos fanáticos del catolicismo, de velas, de santos, y simplemente eso sí, pues sus misas de guardar, como era tradicionalmente establecido, pero bueno, por lo demás muy bien, la verdad que había un ambiente muy, muy, muy sano en la casa, Sí. muy bueno. ¿Y eso de estudiar abogado ya te venía de lejos o eso fue una decisión de última hora? Pues claro, Pues muchas mira, veces no tenemos ni eso, idea de a dónde dirigirnos. Y dices, pues bueno, abogado, sí, sí, ¿de sí. dónde sale eso? Pues es curioso, yo en aquella época estudiaba GB, después pasaba al BU, hacía el COU, te presentaba la temida selectividad y tenías que elegir, a partir de segundo de BU, tenías que elegir o letras o ciencias. Ya empezaron a verse algunos de mixto, pero eran muy pocos lo que se hacía. Entonces yo tenía dos vocaciones. Ajá. Una era ser médico e irme a África. Bueno, Y ¿por la qué? ¿Por otra qué? ¿Por era, qué? ¿Por qué irte a África? porque era algo vocacional, tenía yo eso, irme a África a ayudar. Era, bueno, que ahora las pandemias, desgraciadamente ahora sabemos lo que son. Sí, Pero sí, cuando yo era pequeñito se hablaba poco de eso, pero África estaba fatal. claro. Entonces, bueno, yo tenía esa vocación. Y si no, pues estudiar Derecho. Eran las dos cosas que me gustaban. Entonces, en principio me decidí por la ciencia y estudié ciencias puras. Yo estudié hasta COU, ciencias puras. Ajá. Física, química y matemáticas. Madre mía. Y me presenté a la selectividad y la suspendí con un 4,95. ¿Qué te parece? Esto es mala idea, ¿eh? Sí, así que me quedé a 2 décimas de entrar en medicina y me fui a Derecho. Al mes me llamaron que podía entrar en medicina, pero ya no quise. Ya entendí que Dios había abierto una puerta y ahí seguí. Desde luego hay que ver, ¿eh? Los planes, porque por décimas podía haber irte Sí, para un sí, derrotero y sin embargo Dios cambia radicalmente porque es radical. O sea, es que sí, las sí. dos eran Bueno, cuando yo entré a Derecho, ahí sí que era yo el raro. Yo no había estudiado historia, yo no había estudiado latín, yo no había estudiado griego, yo no había estudiado nada de eso. Claro. Yo física, química y matemática. Y no te costó, porque claro, cuando se da derecho romano, hay que Sí, aparte sí, es bastante denso, ahí tienes que estudiar. sí, me costó horrores, claro, sí, sí. Además, yo es que latín no sé, yo no sé latín. Claro. Entonces, claro, claro, me costó, me costó. Pero bueno, como te he dicho antes, soy persona de codos y bueno, pues uno tardaba media hora, pues yo tardaba 2 horas. Bueno, y ya Pero está. lo hacía. Pero lo hacía. Oye, ¿y la adolescencia cómo fue? Porque ya sabemos que es la transición crítica de toda persona, donde las rebeldías salen a la luz, depresiones, insatisfacciones, uno se ubica, no tiene identidad clara. ¿Cómo pasaste tú esa etapa tan compleja de tu vida? Pues mira, la verdad que te he dicho antes que mis padres, dentro del catolicismo, un catolicismo tradicional, pero no eran aferrados a... Y, y también te he comentado que yo estudiaba en La Salle. En La Salle por aquel entonces tenían una forma de leer el Evangelio, no te hablo de la Biblia, te hablo exclusivamente del Evangelio, de leer el Evangelio de una manera muy liberal para aquella época, pero muy cercana al prójimo. A esto que yo además ya venía con la trascendencia de lo que mis padres me habían inculcado. Así que, hombre, no fue una etapa de rebeldía mi adolescencia, porque estuve muy involucrado con unos grupos que nos dedicábamos, fíjate tú, a irnos en verano a poblaciones que estaban medio, lo que ahora se llama la España vacía. Ajá. Pues nos íbamos a la España vacía y íbamos allí y nos poníamos a disposición del alcalde pedáneo que hubiera y que nos mandara a hacer lo que fuera. Y dedicábamos 15, 20 días de los meses de julio o de agosto todos los años. Íbamos en comunidad cristiana. Claro, o sea, que tú estabas en Entonces, alguna comunidad, como era un colegio católico, tú estabas dentro de una comunidad de jóvenes, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Ah, Así que no fue una etapa de rebeldía, fue una etapa de búsqueda y en esa etapa de búsqueda pues fue que ya encontré el Evangelio pleno.
dentro de mi búsqueda. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque es curioso que hay un patrón muy común en una generación de la Iglesia en Málaga o fuera de Málaga, no lo sé, pero donde Dios empezó a tocar a personas que estaban dentro de la Iglesia Católica, a jóvenes. Nosotros, la Iglesia del Monte, sabes la historia, ¿no? O Sí, sea, sí, nosotros somos totalmente. una parroquia y allí fue el Espíritu Santo donde nos tocó y abrió un nuevo terreno, una nueva visión, un nuevo paradigma que no comprendíamos. ¿A ti fue lo mismo? ¿Fue algo revelador? ¿Fue comunitario? ¿Eras tú nada más? ¿Cómo Bueno, fue tu proceso? fue un proceso, como bien dices, ¿no? Fue un proceso. Yo dentro de esos, de esos grupos de comunidad teníamos también un grupo de oración, cosas raras en la Iglesia Católica, buscábamos la oración y buscábamos el Espíritu Santo, como era un poco lo que la Iglesia del Monte también buscaba ahí en la parroquia. Eh, yo tenía y tengo, gracias a Dios, ¿no? lo conservo, mi cuñado, que es también pastor en Antequera y de Asamblea de Dios. Entonces él había sentido la vocación y se había ido a estudiar para sacerdote dentro de la orden trinitaria. Y en el mismo convento conoció a otro amigo que también, con la búsqueda del Espíritu Santo y con algunos contactos que ya estaba teniendo a través de algunos grupos evangélicos, en este caso de Córdoba, pues en el seminario recibieron el bautismo del Espíritu Santo, terminaron abandonando el seminario y bueno, yo con mi cuñado más era mi íntimo amigo, pues tenía una relación con él. Así que seguimos buscando el Espíritu Santo y en una ocasión que estaba yo no sé si conoces Tessé, en Francia, en la frontera con Bélgica, No, no la la conozco. Iglesia de la Reconciliación. Bueno, ese fue un proyecto de una persona que en principio era pastor protestante, luego estuvo derivando, no sé muy bien yo ya cómo se quedó, ¿vale? Y el padre Roger, con su aproximación al ecumenismo, y él fundó lo que llamó la Iglesia de la Reconciliación de toda la cristiandad. Entonces allí nos dábamos cita los veranos, después de irnos a aquellos campos donde trabajábamos, pues nos íbamos a TC a estar una semanita allí en esa Iglesia de la Reconciliación. Y allí en una capillita románica de 10 metros cuadrados, con un cementerio de estos sepulcral, de película de Halloween, nunca mejor dicho, a la entrada, pues allí una noche, porque allí era libre, tú podías levantarte a la hora que quisieras, eso sí, había un horario para desayunar, para comer, pero no te pasaban lista. Y allí una noche, orando y buscando de parte de Dios, pues verdaderamente fue la primera vez que el Espíritu Santo me habló. Y entonces me dijo de formar un grupo de oración precisamente con mi cuñado, que acababa de dejar el seminario. Y en la capilla de los hermanos de la Salle empezamos a buscar del Señor hasta que nos echaron. Claro, ¿Qué normal, edad tenías tú ahí, Jesús? normal que nos echaran. ¿Tú qué crees? Normal, Normal. porque al final cuando Dios revoluciona el corazón es que Claro. es locura para el que no tiene eso. Bueno, ¿y qué edad tenías Sí. tú cuando ocurrió eso? Estaba el proceso entre los 19 y 20 años, más bien 20. Y bueno, 20 añitos, estaba todavía en la carrera. o sea, fue un cambio radical en tu vida, en tu forma de ser. ¿Tú qué pensabas? Porque yo muchas veces he pensado en qué se plantearía Pablo cuando tuvo aquella visión con Jesús, un hombre que era tan fervoroso de Dios y que pensaba que estaba en el camino y de repente Dios le da un giro de 180 grados. ¿Tú qué te planteaste diciendo, bueno, entonces he perdido el tiempo, he perdido este tiempo anterior? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? Pues mira, la verdad que fuera una pérdida de tiempo jamás lo pensé. Más bien siempre entendí que era un proceso y un trato de Dios en mi vida. Y no solo lo pensaba, sino que lo vivía de esa forma, ¿no? Tú recuerdas, porque ese proceso también lo pasaste, y similar, que también en los años 80 estaba el boom en España de las sectas. Sí. Y además sectas destructivas. Entonces, bueno, pues imagínate en un pueblo donde, pues, con una trayectoria, bueno, yo en cierta ocasión en la Iglesia Católica, estando en estos grupos, en algunas misas que teníamos, nosotros, el sacerdote nos cedía a nosotros la homilía, al grupo. Entonces imagínate salir de ahí el cambio. Claro, la gente decía, le han comido el coco, ¿no? Claro, Que era lo que se decía antes, han claro. comido el tarro.
Pero sin embargo, mi padre, que como te digo, siempre era un hombre que tenía muy claras las ideas cristianas, me preguntó, me dijo, ¿tú estás metido en una secta o no? Y junto con mi hermano mayor, fue mi hermano el que le contestó, le dijo, tú deja al chico que sabe muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien lo que busca. Así que, bueno, esto fue el proceso fue más bien como algo natural. Sí costó romper cosas, sí costó Claro, romper cosas. claro. No fue un camino de rosas, ¿no? Perdí amistades, perdí contactos, perdí gente que no entendía, ¿no? Ya sabes tú que en aquella época era muy típico el te has cambiado de chaqueta, ¿no? Y, bueno, yo no me he cambiado de chaqueta, vivo aquí la fe de una manera que creo que es más plena de lo que estoy viviendo allí, ¿no? Y fíjate que yo mi idea era revolucionar desde abajo la iglesia, pero claro, llegó un momento que el hermano de la Salle que dirigía el grupo me llamó y me dijo, Jesús, tienes que elegir, ya has llegado a un punto que ya es completamente incompatible que continúes avanzando por ahí o que te pares aquí. Y Claro, yo pues decidí seguir avanzando. claro. ¿Erais un grupito o eras tú solo? Éramos un grupito, sí, además de varias edades, sí. ¿Y qué hiciste? Porque ¿Dónde fuiste? Porque nosotros nos fuimos a un monte. Por eso nos llaman la iglesia del monte. ¿Y vosotros? nosotros alquilamos un piso, fuimos a un piso alquilado. Ah, vale, vale. Sí, porque vosotros ya teníais más edad. Nosotros éramos 16 años, 17. Claro, era lo propio para echarte al monte, claro. Nadie trabajaba, nada más que Soto. Y los demás, Sí, pues, los demás, claro, erais cabras locas, pues el monte estaba ahí a gusto. claro, exactamente. Bueno, y entonces alquilaste una casa y ahí empezó todo un Un movimiento, piso. ¿no? Bueno, al principio no fue alquiler, nos cedieron, nos hicieron un favor y luego después ya fuimos, sí. Y tuvimos el apoyo de un pastor en Córdoba, de Mario Fumero, Ah, Mario Fumero. y sí, sí, A nosotros nosotros nos somos, apoyó, a nosotros nos sí, apoyó también Mario Fumero. sí, Mario hizo muy buena labor en aquella época, muy bien, además él estaba su carisma desde luego era este, ¿no? Sin Mm, duda. mm. Y y la obra social. Y a nosotros pues nos apoyó mucho aquí a la obra de Asamblea de Dios en Antequera, sí, sí, sin duda. De Bueno, hecho, Paco, Martín y yo somos discípulos de Mario. ah, vale, 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 no lo sabía. Bueno, vamos a ir por parte. Y tu tema sentimental, porque claro, en todo esto estamos hablando de la parte espiritual, todo muy bien, pero en tema sentimental, tu mujer, ¿había alguna persona que te interesara o tú estabas centrado en el Evangelio y tú querías ser como Pablo? No, para nada, para nada. Yo era un joven de mi época, totalmente, 100%. Y entonces, bueno, los enamoramientos sí contaban por aquella época, claro, sí, Claro. sí, sí. Ah, Y fíjate que con mi mujer fue algo chulísimo, yo siempre lo digo, porque nosotros ni el uno, ni ella en mí, ni yo en mí, de un principio fue un flechazo, ni mucho menos. Pero sin embargo sí que, oye, llegamos a tener una relación mm, de amistad, no sabría definirla, porque fue tan precioso que de verdad que terminamos, bueno, yo creo que seguimos enamorados, ¿no? qué Eh, bonito, qué bonito. y fue también un proceso, ¿no? Desde luego, Cupido no No fue el te dio con la flechazo de flecha. Cupido. No, ¿Y fue diferente. fue la universidad o fue la iglesia o fue una vecina? Ella, ¿en qué ámbito No, la ella fue en la iglesia, fue a través de la iglesia, sí. O sea Sí. que eso fue más posterior ya, antes de todo Bueno, esto. sí, pues ya con, no te creas, 20, sí, con 22 años, con 22 años. ¿Y entonces, cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo salisteis de aquella casa, de aquel piso? ¿Conociste a Mario Fumero? Y ya él Sí, empezó bueno, a guiaros y a... claro, ya la iglesia de Córdoba empezaba a venir los fines de semana, ya en el alquiler, pues lógicamente porque entonces no trabajábamos, estudiábamos los tres, pues ellos eran los que aportaban el alquiler, venían todos los fines de semana, venía un grupo, estaban con nosotros, bien venían el viernes o bien venían el sábado, algunas veces el domingo, algunas veces venían y se quedaban ya en el piso a dormir, y así fue naciendo la iglesia de Asamblea de Dios en Antequera. Ajá. Pues sabes que tengo ganas de hace tiempo de entrevistar a Mario Fumero, porque yo lo he visto nada más una vez en mi vida. Y estaba predicando en Nueva Málaga.
Y habló del Apocalipsis. Yo estaba ese día que Ese no es su me... tema, ese es su tema. A mí me faltaban orejas para escuchar, porque estaba recién convertido y a mí siempre me ha Claro. encantado la escatología, supongo que a todo el mundo, me ha encantado siempre. Y yo estaba así, que no de Pero perder... Mario lo explica muy práctico. Sí, 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 No, sí. no, no se va por las nubes, No, nunca no. mejor dicho. No filosofa, él va a No, lo no, que hay. no. Él va a lo práctico. Sí, A mí me sí. encantó, por eso tengo ganas porque él no se acuerda de mí probablemente, y yo ya te digo, la primera y última vez que lo vi fue hace 30 años prácticamente. Pues cuando quieras te paso Pues contacto. vale, vale, y a ver si hacemos un programa pronto. Claro Eh, que sí. entonces empezáis en la iglesia y bueno, y ya poco a poco, ¿cómo establecéis? ¿En un lugar, en un local, allí mismo Sí, Antequera? ya al final alquilamos un localito, un bajo, de un pequeño edificio en calle Santa Clara, y ahí ya fue donde se le dio forma a la iglesia, donde ya eh, mi cuñado tomó el pastorado ya oficialmente, y Lo levantó Mario, ¿no? lo levantó Mario, pero ya Paco tomó el pastorado, y bueno, Córdoba siempre ha seguido apoyándonos, bueno, hasta que ya, bueno, el proceso de la iglesia ya pues fue creciendo y pudimos ya comprar un local, lógicamente con un préstamo hipotecario, una vez que ya empezamos también, dejamos de ser estudiantes, empezamos a ser trabajadores, y Claro. claro, pues ya la iglesia sí que tomó un cuerpo y bueno, y hasta el día de hoy. Bueno, luego tú estás en Fuente Piedra ahora trabajando de Sí, porque pastor. nosotros a través de Asambleas de Dios, no sé si recordáis, ahora justo hace 10 años se hizo un proyecto de plantación de iglesias. Y Ujú. entonces dentro de ese proceso, pues Martín y yo ya cogimos y abrimos lo que llamamos una obra pionera en nuestra denominación nosotros buscábamos un pueblo donde nunca hubiera habido una iglesia abierta. Ujú. Y aquí en la comarca Antequera el único pueblo que cumplía ese requisito era Fuente de Piedra. Ajá. Así que allí nos dirigió el Señor y fue también fantástico como el Señor proveyó el lugar. ¿Cuánto lleváis allí? ¿Cuánto tiempo? Pues allí llevamos 5 años, 5 años. cinco Ujú. años, sí. Bueno, Nosotros, se llama Casa del Encuentro, te lo voy a contar porque fue un proceso muy bonito. Nosotros rápidamente te lo cuento, pero bueno, contactamos con una inmobiliaria de allí, había varias, contactamos con una, empezamos a ver casas, y junto con un grupo de unos hermanos ingleses, que tenemos un contacto con una iglesia, no tiene nada que ver con la Asamblea de Dios, pero son gente de oración y pues cada X tiempo nos reunimos para orar juntos. Y aprovechando que venía este grupo, pues visitamos las casas con ellos y llegamos a una casa donde había unas letras fuera, puestas en la casa, que parecía que ponía Casa del Encuentro, ujú. pero no estábamos muy seguros. Total, que entonces estuvimos orando, visitamos por 2 veces, por 3 veces, con diferentes grupos de hermanos, y todos nos manifestaban lo mismo, todos sentíamos lo mismo cuando estábamos allí orando. Así que llamo al de la inmobiliaria y le digo, mira, nos interesa esta casa, de las que hemos visto. Pero te digo una cosa, la casa tiene que ser, le tienes que decir al arrendador que es para una iglesia evangélica, que lo sepa para que luego después no haya problema a la hora de Ujú. que va a ser un lugar de culto. Y entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando vamos a firmar el contrato, la dueña es una hermana de Fuengirola, una iglesia de Fuengirola, Gloria a Dios. que efectivamente había comprado aquella casa para ayudar a mujeres que tenían problemas de maltrato. Mm. Y por eso era el encuentro, porque era un lugar donde ella quería que las mujeres se encontraran con Jesús. Pero le pilló la crisis del 2008-2010 y entonces la mujer pues lo alquilaba porque ya no podía pagar la hipoteca. Y de ahí pues nos quedamos con el nombre, Qué Casa bueno. del Encuentro. Precioso nombre. Sí, sí, sí. Qué bonito. Un Y encuentro un lugar donde encontrarse con Jesús. Ese es el claro, lema. qué bueno. Y con el tema de tu mujer, que antes nos quedamos así en la misma iglesia, allí en Antequera, fue donde la conociste, una hermanita que se convirtió al Señor y Y bueno, la hermana del pastor. Es que siempre he aspirado a alto, ¿eh? Tú tienes algo. siempre como mira. Hermana del pastor, hombre, por favor. Qué No. bonito. ¿Y cuánto tiempo estuviste de novio? Pues de novios estuvimos desde el año 88 hasta el 94, ¿no? Muchos años, ¿no? Bueno, había que terminar carrera, había que tomar un lugar. Esto de nacer abogado por generación espontánea como nací yo es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho Sí, trabajo. sí. Entonces, bueno, hasta que no
vimos cierta estabilidad en el trabajo, no dimos el paso. Claro, claro. Y bueno, ¿y quién te levantó de pastor? ¿Cuánto tiempo llevas de ya en el ministerio? Porque esto ya son palabras Pues mayores. sí, pues mira, a través de la Iglesia en Antequera tomamos también responsabilidad con un punto de misión en Villanueva de la Concepción, Ajá. que es un pueblecito, bueno, el que está abajo al pie del Torcal, Sí, a los sí, pies sí. del Torcal. Entonces ahí a través, bueno, pues Paco ya, tanto a Martín como a mí, nos dijo que nos hiciéramos cargo del punto de misión y ahí comenzamos con nuestra labor pastoral, con este grupito, hasta que conseguimos consolidarlo, abrir un local, arrendarlo, en fin, y dejar una cosa más o menos consolidada. Muy Y bien. luego ya tomamos la iniciativa con lo de abrir una obra pionera. Estupendo. Bueno, recordamos a nuestro oyente que estamos entrevistando a Jesús Pedrosa, que es abogado y amigo, pastor, y que emitimos desde el 100.2 de FM, que queremos que esté con nosotros, que el programa es Short Time. Ya sabes qué significa Short Time, y si no te lo recuerdo yo, un breve tiempo para reflexionar, y hoy estamos reflexionando con Jesús Pedrosa acerca de su vida. Queremos aprender de sus experiencias, Jesús, de lo que tú has vivido, de tus experiencias, la verdad es que a mí me sorprende que un joven adolescente, porque yo también he sido joven adolescente, tenga tantas inquietudes espirituales. Yo no las tenía. Yo buscaba y decía, algo tiene que haber después de esta. Y me crié en un colegio de curas, en los maristas. Pero no encontraba yo que por ahí fuera el camino, hasta que a los 23 años, que ya había pasado por unas crisis emocionales y vitales, pues alguien me habló del Señor, que fue Juan Carlos Soto, y entonces fue cuando yo reaccioné. Claro, yo fue dicho y hecho. Eso sí fue un flechazo. Yo escuché el Rechazo. Evangelio, me entregué a Dios. Y eso hace 31 años y sin parar. Pero es curioso que un adolescente tenga esa inquietud y esté buscando a Dios y coja sus vacaciones para trabajar en misiones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tenga Es interesante cómo Dios va trabajando en la vida de las personas. Claro, Dios te estaba preparando para lo que venía después, que era el ministerio. Y, Seguramente. y después me gustaría que hablara, en el tiempo que tenemos, todavía nos queda un poquito, que nos hablara de tu función. Hemos hablado de que eres consejero de justicia en CEMA, en FEREDE, de lugares de culto. ¿Todo eso cómo ha surgido? A la luz de la abogacía, ¿eso es lo que te ha abierto las puertas? ¿O han sido otros mecanismos para que tú puedas llegar? Y explícanos en qué consiste esa labor. Pues mira, como te he dicho antes, yo entendí que el no abrirse la puerta en lo que yo quería, una de las cosas, una de mis pasiones de estudio, y abrirse en la otra, pues desde el principio, esto, como tú bien dices, no era lo normal, pero bueno, fue mi experiencia, ni mejor ni peor, porque yo muchas veces he querido tener un testimonio así, ¿no? Ser alguien muy rebelde y de buenas primeras cambiar radicalmente. ¡Uf! ¡Qué pedazo de testimonio!, ¿no? Esto vende libros. Pero yo no vendo ningún libro, mi testimonio no vende libros. Pero fue un proceso, fue un proceso. Entonces, estando en la carrera, cuando ya comencé a estudiar la palabra, cuando ya comencé a profundizar, bueno, como tú bien dices, escuchar predicaciones que te llevaban al punto de ponerte delante del altar, de rodillas, de entregar cosas y tal, pues el Espíritu Santo me dijo claramente que con la vocación que yo tenía, que sería un instrumento útil en su reino. Así que dentro de esa búsqueda recibí un consejo muy, muy bueno en una ocasión, en un campamento en Peniel, de una hermana que había venido a dar unos talleres. Y cuando yo le dije la disyuntiva, mira, yo quiero trabajar de abogado, en mi vocación, tal. Y ella me dijo, dice, mira, no sé aconsejarte muy bien porque no conozco muy bien a lo que te puedes enfrentar en tu trabajo. Dice, pero te voy a dar un consejo, elige entre estas dos cosas. O ser un buen abogado que practica el cristianismo, o ser un buen cristiano que practique la abogacía. Y decidí esto segundo. Bueno, explícanos la diferencia. Hombre, la diferencia es mucha. Venga, Si eres explícanoslo. un buen abogado que practica el cristianismo está por detrás de tu abogacía. Si eres un cristiano que practica la abogacía, tu cristianismo está por delante de la abogacía. Amén. La abogacía te lleva a muchos sitios, a muchos caminos. No todo en la abogacía es mentir, ni todo es engañar, como tenemos desgraciadamente ese mal concepto.
Pero sí que hay formas y formas de trabajar. Y, hombre, en mi trabajo trato de que el carácter de Cristo tenga un reflejo también en mi propio trabajo, ¿no? Claro, sí, porque es verdad que hay una mala imagen de los abogados, quizás por las películas, ¿no? De que son trapas las que van buscando nada más el interés económico del proceso. Hombre, tienen que vivir, pero realmente en tu caso tú ponías por delante a Jesucristo y Bueno, es lo que trato todos los días. Yo como Pablo, yo me tengo que poner todos los días en obediencia a Cristo. qué importante es eso, porque es No, una pelea constante. Nuestra carne sí, tira, sí, tira para lo contrario, tira para sí, ser sí. un abogado que practica el cristianismo, pero el Señor... El otro día leí una cosa me hizo mucha gracia de Lutero, Martín Lutero, que decía que, fíjate, hablamos de algo escrito en el siglo XVI. Decía, yo creía que el viejo hombre quedaba sepultado bajo las aguas del mar. Dice, pero sabe nadar. Claro, en el siglo XVI muy poca gente sabía nadar, pero muy poca gente. Y el viejo hombre de Martín Lutero sabía nadar. Había... El mío también sabe nadar, fíjate. Uy, el mío tiene una lancha motora, vaya. Sí, 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 el mío sabe nadar, así Es una pelea que todo, constante, ¿verdad? Es sí, una pelea constante. todos los días ¿Y has tenido que enfrentar alguna decisión difícil de decir, mm, me están pidiendo algo que yo sé que no está bien? ¿Puedes contar algo que te haya pasado así fuerte que tú hayas dicho, me vi tentado, pero tuve que, al final tomé una decisión correcta? Pues sí, al principio de comenzar en mi profesión, abrir mi despacho, estaba además como todo joven que ya estaba posicionándose loco por casarme, como buen cristiano me refiero, ¿no? Ujú. Claro, nosotros mantenemos la castidad, mantenemos el respeto, ¿no? Con todas las consecuencias, ¿verdad? Y entonces pues tienes prisa, pues, la verdad, porque quieres formar cuanto tu hogar, estabilidad y estar bien delante del Señor y todo, ¿no? Esto, pues, para los jóvenes les puede venir bien, que todos hemos pasado por ahí, no son ellos los Claro. únicos. Entonces, bueno, pues llamaron al despacho a través de otro abogado y era un tema de tráfico de drogas. Y me ofrecieron defender a determinados traficantes y literalmente me pusieron 1.000.000 de las antiguas pesetas en mi mano. Ujú. En aquella Y época, sí, en sí, aquella época. sí. 6.000 euros de aquella época eran dinero. Y yo loco por casarme. Claro, claro. Y dije que no. Así que nunca más volvieron a llamarme. Ujú. Bueno, Y pienso que eso me marcó también, ¿no? Esto al fin y al cabo es un pueblo de interior y las cosas se saben. claro. Se sabe quién maneja determinados temas y quién no los maneja. Oye, Entonces, bueno, yo entendí que estando yo colaborando como asesor y voluntario en una granja de rehabilitación de toxicómanos como es Peniel, que en la que estaba muy involucrado con trabajo, también en los veranos nos íbamos allí de voluntarios y a los campamentos, sí. pues entendí que no era compatible y dije no. Y creo que eso marcó después ya la trayectoria. Y una pregunta, como abogado no tenéis la obligación de defender la causa, aunque la persona que defendáis pues es de dudosa honor. No, no hay una obligación, por ejemplo, los abogados de hecho, yo sí, vamos, es lo que yo sé, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, ¿no? Entonces, ¿no te has visto en la tesitura? Bueno, en este caso, incluso te ofrecieron dinero por defender a una persona que te costaba que a ti que no iba bien, ¿no? ¿Eso se puede hacer sin problema o eso tiene un... Bueno, todo depende de que sea un asunto particular o un asunto de oficio. Ah, Cuando es un asunto de oficio, tú estás allí haciendo una labor pública. El Colegio de Abogados designa los abogados de oficio y tienen que cumplir con su cometido. Pero aún así tú te puedes acoger a tu objeción de conciencia, que en algunos casos yo también me he visto obligado a hacerlo, sobre todo con temas de abuso a menores, donde en algunas ocasiones durante el turno de oficio presenté mi objeción, me la respetaron, nombraron a otro compañero y ya está. vale, Pero vale. esto, me gusta que hagas esta pregunta también porque te cuento ahora, bueno, recientemente hemos visto los atentados en Francia, los atentados en Niza, Ujú. y bueno, las personas que han cometido los atentados, que han degollado a otras personas o les han disparado a otras personas y han muerto, han sido heridos por la policía. Y Ujú. después de ser heridos, han sido llevados a un centro de salud. Y en el centro de salud han sido atendidos y han sido sanados de sus heridas.
Y luego después serán puestos delante de un tribunal, donde tienen derecho, igual que el sanitario tenía la obligación de sanar sus heridas, un abogado o abogada tendrá el derecho de defender su causa. Defender su causa. Es un derecho humano. Claro, claro. Desde esa perspectiva lo contemplo yo. Claro, no, así debe ser, ¿no? Y después ya que las pruebas, pues... El juez, correcto, el juez que haga su trabajo, pero yo hago el mío. El mío Claro, es ese. claro. El mío es que no haya un juicio sin una justa defensa. Ujú. Ya, la sentencia depende de otro. Claro, qué bueno. Bueno, pues a todo lo que nos estáis escuchando hay que ser íntegro en todos los caminos y a veces no es fácil. Yo tenía una jefa que siempre me decía, di que no estoy, ¿no? Yo sé que eso es baladí, que es una cosa pequeña, pero bueno, di que no estoy. Y yo ponía cara como el gato de Rec, ¿no? Así como diciendo, no me pida eso. Cogía y se iba de la oficina para que yo dijera que no estaba. Que no estaba. Digo, bueno, mira, pero Dios me está viendo. Son pequeñas cosas que a lo mejor yo miento y tú dices, no pasa nada. Sí Sí, pasa. sí. Sí Yo pasa. he aprendido a decir la verdad. Estoy ocupado. Claro, claro. Claro, si estoy ocupado no me puedo ocupar con otra cosa. Efectivamente, ahora no puedo atenderte, estoy ocupado, No tengo puedo. muchas cosas Estoy que hacer. ocupado. Sí, Claro que sí. Y no es mentir, pero es decir la verdad y es poner límites, que también hay que poner límites. No podemos sí, ir por sí, la vida sí. diciendo a todo el mundo que sí, porque al final, como me dijo a mí un psiquiatra muy famoso, dice, si das más de lo que tienes, acabarás robando lo de tu familia o de tu salud. Uf, A mí me sí, sí. impactaron esas palabras Sí, y sí. digo, hay que poner límites, hay que poner Sí, límites. sí. Gloria a Dios. Bueno, y con el tema institucional de la Iglesia Evangélica, Ferede, explícanos qué es Ferede, explícanos un poquito más de esto y cuál es tu posición dentro de este consejo. ¿Es necesario que haya Ferede? ¿Es necesario que haya todo esto? Aparte de Bueno, las iglesias. yo soy un federista convencido desde el principio. ¿Por qué? Porque ante el Estado tenemos que estar representados y tenemos que tener una fuerza. Ujú, Más con los tiempos que corren, pero indudablemente con los tiempos anteriores. La gente no sabe que la FREDE viene de una asociación creada en la época franquista para defendernos de lo que eran unas leyes completamente contrarias y en la que no había ningún tipo de derecho a la libertad religiosa. ujú, Esa comisión de defensa de la fe, que posteriormente da lugar a la FREDE, nació como una organización de unidad para, estando unidos, poderse defender de un aparato dictatorial como era el franquismo. Y esto parece que lo hemos perdido de vista. Entonces, la FREDE sigue teniendo el mismo objetivo, es aunar a las iglesias evangélicas para tener una representación y una representatividad delante del Estado, porque el Estado es un monstruo muy grande, ya lo pintó Goya, ¿no? Que se tuvo que enfrentar a él, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos y todo esto. Si no tenemos una unidad de acción, pues entonces sí, puede que en un pueblecito consigamos algo, puede que seamos amigos de un alcalde, pero la libertad religiosa hay que ejercerla con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. El otro día me quedé muy contento de leer en Twitter a la vicepresidenta primera del gobierno felicitarnos el día de la Reforma ujú. a los protestantes y decir que el pueblo evangélico en España históricamente ha sido relevante. Esto ya lo pone la ley 24/92, que yo siempre digo que debería de estar junto con los mapas que tenemos en todas las Biblias, debería de venir la ley 24/92 ahí incorporada. Porque ahí se reconoce que los evangélicos somos de notorio arraigo en la historia de España. Importante. Nuestras raíces son profundas. Nosotros no hemos llegado ahora aquí como una ola nueva, como se nos dice, del pentecostalismo sudamericano o americano. Esto es una lectura muy, muy sencilla de la realidad. Entonces, Ferede, ¿tiene sentido? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y ¿Cómo? lo va a seguir teniendo. Y lo va a seguir teniendo porque vamos a un estado como mínimo laico, Claro. aunque debiera ser neutral. Yo ya con que fuera neutral me conformaba. Ujú. Pero desde luego a confesional hasta ahora nos está costando mucho el conseguirlo. Si no tuviéramos Ferede, imagínate
imagínate. Claro. Bueno, y Ferede, ¿cómo surge? Porque algunos pastores se ponen de acuerdo en formar una unión, porque esto surgió ya en la época franquista, o sea, que tampoco Efectivamente, hubiera muchas iglesias en España, ¿no? Todavía, ¿no? no, no. Eh, Estos fueron una serie de hermanos que ante la persecución y ante los abusos policiales que había, y sobre todo lo que eran los antiguos gobernadores civiles en las provincias, pues decidieron aunar esfuerzos para tener una voz en la que poder estar reclamando por el conjunto de la fe protestante evangélica, Comisión de Defensa de la Fe. y Y no de sé, ahí arranca la FEREDE. no sería fácil, ¿eh? Empezar No, aquello, no, tiene que ser muy imagínate. complicado, ¿eh? Hay un libro muy bueno, porque este hombre formó parte, de José María Martínez, que es La España Evangélica ayer y hoy. Ajá. Ah, Ese libro interesante. sí cuenta, bueno, cuenta multitud de anécdotas y multitud, desgraciadamente, de las barbaridades que la Iglesia en aquel entonces tenían que sufrir y lo que motivó mucho la creación de la Comisión de Defensa de la Fe. Está bien que explique esto porque quizá pueda haber algún sector de la iglesia que desmerezca a Ferede o que no lo vea útil o que piense que no está haciendo una buena función. Y bueno, nos estás comentando de que ha sido importantísimo para llegar a la, ¿cómo te digo yo? Al estado en el que estamos ahora, ¿no? Hombre, De unidad, de ser muy plurales, de estar representado en todas las provincias, donde hay muchísimas iglesias, donde tenemos una interdenominada común que es la FEREDE. O sea, es muy importante esta FEREDE. fíjate que ahora en todos los reales decretos del estado de alarma, por motivo de la COVID, por primera vez en España se ha legislado y no se ha puesto iglesia, parroquia, sacristía, se ha puesto lugar de culto, Ujú. ministro de culto. Eso No dice se ha algo. puesto sacerdote, cura. Entonces, esto se ha conseguido por algo Claro. y no es una pelea baladí, porque esto va quedando y va creando un sustrato. Y ahora ya, bueno, la policía no te habla de cura y de sacerdote, sino de ministro de culto. Ujú. Los jueces no te hablan de cura y de sacerdote, sino porque es el lenguaje que ellos entienden. El lenguaje está publicado en un BOE, en un BOJA, y te habla del lugar de culto y te habla del ministro de culto. Claro, claro. La Estas verdad. cosas parece que no son triunfos, pero tienen peso. Hombre, tienen peso. Es que al final el principio bíblico de la unidad es que es imprescindible. Si queremos conquistar esta sociedad, conquistar a las personas, necesitamos unidad y Sí, necesitamos sí, un punto sin de duda. encuentro. Así que yo también estoy de acuerdo con que haya una FEREDE que nos represente, eh, que pueda un poco guiarnos también en el tema de las instituciones, porque a veces estamos muy perdidos. Los pastores y los ministros Totalmente, estamos muy perdidos y no sabemos cómo gestionar totalmente. esto. El CESMA también forma parte del brazo extendido de FEREDE, ¿no? CEA y CESMA, ¿no? Sí. Uh-huh. Tanto en las comunidades autónomas como en la provincial, ¿no? Sí, correcto. Digamos, bueno, el proceso de descentralización. Tenemos una administración que está descentralizada, pues tenemos que tener también organismos descentralizados para poder hablar con cada autoridad autonómica y provincial dentro de la Ujú, autonomía. ujú. Es un desarrollo de la propia descentralización. Sí. Muy bien, pues Jesús, estamos muy contentos de estar aquí. Yo Se me nos sigo va tomando un café contigo todo el tiempo que haga falta. Bueno, Sí, sí. ¿qué le dirías tú? Estamos acabando ya. ¿Qué le dirías tú a aquel joven o aquella joven que está buscando, que tiene inquietudes espirituales, que no le acompaña el medio donde está, que no sabe cómo afrontarlo? ¿Qué le dirías tú para que se oriente un poquito y se centre y pueda tener ese encuentro con el Señor que tú tuviste y que muchos otros han tenido en la adolescencia, que no es un tiempo fácil? ¿Qué le dirías? Pues no sé si lo que voy a decir a lo mejor a alguno le pueda sonar extraño, pero bueno, el maestro nos enseñó que cuando vayas a buscar de Dios, te encierres en tu habitación y en la intimidad, pues eh, clames a Él, ¿no? Hoy quizás venimos de estar demasiado encerrados y a lo mejor un joven que puede buscar un espacio en la naturaleza donde puede estar quizá ajeno
de mirada, donde puede estar incluso algo importante encontrándose con él mismo, yo le diría simplemente busca un lugar, busca un espacio, un momento en el que estés solo contigo mismo, y cuando estés solo contigo mismo, clama a él, porque yo estoy segura que a él le va a responder. Ujú. Como a Elías, a lo mejor no es con el estruendo, a lo mejor no es con el fenómeno poderoso, a lo mejor es con un silbo apacible, de una manera sencilla, de una manera cotidiana. Pero yo estoy seguro que si clamamos a Dios, Él es fiel para responder. Amén. No tengo fórmulas, no Amén. tengo fórmulas, Juan Carlos. Y yo te apoyo en todo porque así fue. Me predicaron el Evangelio un día de agosto, me fui a mi casa, no había leído la Biblia, no había ido nunca a una iglesia evangélica, nadie me visitó, nadie me llamó, nada de nada. Y yo le dije a Dios que si existía, que yo quería conocerlo. Dicho y hecho. El Señor empezó a alegrar mi corazón y fue un proceso de varios días donde yo creía que era su gestión, pero esa alegría que cada vez me embargaba más, extrañaba a mi mujer y me decía, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Qué ha ¿Qué te cambiado? pasa? Digo, no pasa nada, no ha cambiado nada, no sé de dónde sale esta alegría, que normalmente suele ser de algo, un evento que está fuera, alegra tu corazón, pero esto era de dentro. Al mes fue cuando mi mujer casi me obliga a ir a la iglesia, porque yo no quería. Y allí me encontré que no estaba loco, que no estaba sufriendo una alucinación, sino que realmente había muchas personas que habían tenido esa misma experiencia con el Señor Jesucristo. Y nos quedamos. Así que yo refrendo todas las palabras de Jesús y ya estamos llegando al final. Jesús, verá, ha sido el tiempo breve y rápido. Breve y rápido y muy amable. Muchas Pues gracias te pretendía eso, por, que fuera una por charla este ratito. como lo que No, hombre, somos sí, sí. y gracias por revelarnos, por abrir tu corazón, porque oye, la vida de uno es un tesoro. Sí, sí. Y cuando tú la abres al público, estás regalándonos un privilegio. Y yo te quiero dar las gracias por haber sido valiente y generoso para poder contarnos tus historias. El testimonio es de él y él A es ver, a ver el que si, nos manda. Nosotros somos sus esclavos. a ver si un día echamos un partidillo, porque ya que era un forofo, ya Bueno, pero ya, ya, no dicen que el que tuvo retuvo. sí, bueno. Bueno, Jesús, pues un fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar en el programa Igualmente, Juan Carlos. y que el Señor te bendiga. Y a vosotros, oyentes, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta entrevista con nuestro hermano Jesús Pedrosa. Queremos verte la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. No falte a la cita porque estaremos preparando un nuevo programa con todo cariño para ayudarte a crecer y a poder experimentar más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.